Padre, gracias te damos por permitirnos hoy, Señor, estar en tu casa. Gracias por el clima que nos permite disfrutar, que nos ha permitido llegar con bien aquí, Señor. Padre, hemos adorado tu nombre y en este momento, en el mismo sentir de la adoración, nos abandonamos en ti, Padre, para recibir tu palabra a nuestras vidas, Señor. No es un momento separado uno del otro, es el mismo momento, Señor. Y hoy, con humildad y amor, queremos pedirte que tú nos enseñes, tú nos hables y que me ayudes a compartir este tema que estamos estudiando para ser edificados conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pues hoy vamos a entrarle al capítulo número 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Continuamos con esto. Yo quiero darlo capítulo por capítulo, pero esta vez lo vamos a ir dividiendo. Es que hay mucho que aprender, la verdad, hay mucho que aprender. Y darlo en uno solo es como que aventar una mega piedrota ahí para todos. Y mejor prefiero aventar piedritas chiquitas para que se comprenda mejor. No creo que es para que nos necesitamos aprender, ¿verdad? Yo creo que lo que vamos a ver, obviamente no creo que lo veamos completo, el capítulo 2, de hecho quiero ver hasta el versículo pues, del 12, pero también usted va a preguntar, bueno, ¿y eso a mí en qué me ayuda? Pues todo nos va a ayudar. Pero para iniciar vamos a leer dos pasajes diferentes. Vamos a leer Mateo 24, y sin que pierda el color, ahí Tesalonicenses, Mateo capítulo 24, y vamos a leer después otro pasaje, Mateo 24, versículo 11, y después vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3. Y ahí me lo tiene ahí separadito ahí. Vamos a leer Mateo, dice 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? Son palabras de Jesús, está hablando de las señales antes del fin. Ahora, Pedro fue un discípulo directo de Jesús, entonces él escucha el mensaje y aparte lo que él vive ya como apóstol o como parte del inicio de la iglesia, y viendo su peregrinar y viendo que, o sea, los falsos profetas no son nuevos, y falsos maestros son desde el tiempo, inclusive en el Antiguo Testamento hay falsos maestros, hay falsos profetas. Pero en los últimos tiempos, eso iba a acrecentarse. Eso se iba a poner un poquito más complicado. Y por eso Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, dice, 1 Pedro 3, 15 dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Jesús dice, va a haber falsos maestros, y Pedro dice, ya escuchó el mensaje, lo está viendo, y dice, al Señor hay que santificarlo en los corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer, los dos versículos que acabamos de leer, ¿qué tiene que ver con la primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2? Bueno, es que el apóstol Pablo hace una apologética de su ministerio. Y usted dice, ¿apo qué? ¿Y eso con qué se come? ¿Qué es eso de apo? Parece el juego de cubitos. ¿Eso qué es que se come? Bueno, hay una imagen que tengo por ahí, por favor. Bueno, la apologética es, y dice así la definición. La apologética bíblica es la defensa de la fe cristiana. Podemos resumirlo así. La apologética es la defensa de la fe cristiana, pero dice que se fundamenta en el uso de herramientas y principios bíblicos para responder preguntas
justificar racionalmente las creencias y presentar el mensaje del Evangelio de una manera persuasiva y respetuosa, no irrespetuosa, y respetuosa. Esta es una tarea que no está limitada a un grupo de cristianos conocedores de la palabra, sino para todo hijo de Dios, como lo ejemplifica tanto Pedro en su versículo que leímos, su primera carta 3:15, y como Pablo, que defiende su ministerio en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, ¿por qué presenta Pablo una apologética? ¿Por qué Pablo defiende su fe? Bueno, vamos a leer algunas cosas en el libro de los Hechos. Recuerden que fue la vez anterior que les dije, para entender las cartas de Pablo, necesitamos leer Hechos. Y solamente vamos a leer algunos pasajes salteados. Primeramente en Hechos 16, versículo 11. Arribita tiene un título de Hechos 16, 11. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice ese título? No, pero en el capítulo, bueno, ahí está bien, en el versículo 11 arribita. Encarcelados en Filipo. Entonces, podemos ver que Pablo, lo que a él hacía, su encomienda que Dios le había dado era predicar el Evangelio. A ti y a mí Dios nos ha dejado la encomienda de predicar el Evangelio. Vimos un poquito hace 8 días que es difícil, hay gente que es muy difícil predicar el Evangelio. Mucha gente lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Pablo, por predicar el Evangelio, pues lo persiguieron. En Filipo lo azotaron y lo encarcelaron. Y uno puede decir, pues mejor así ni predico ni hago nada, porque en vez de que me vaya bien, en vez de ser cristiano y que me vaya bien, pues me va de la patada, ¿verdad? O dice, mejor no. Pero tenemos un resultado de lo que pasó en Filipo. En Filipo, ahí en capítulo 16, versículo, voy a leer desde el versículo 27, cuando después que fueron azotados, encarcelados, Pablo y Silas empiezan a cantar, empiezan a adorar al Señor, empiezan a entonar cánticos. Y dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Y podemos ver que en el versículo 33, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces podemos ver que a pesar de las circunstancias adversas que tenía Pablo, por predicar el Evangelio trajo un fruto, una familia, y yo pienso, ¿quién lo piensa? Yo lo pienso, que todos los presos que van ahí también fueron salvos, porque vieron a dos que a pesar de la situación, se mantenían con una fe, una firmeza en adoración a Cristo. Porque hoy en día tenemos cristianos, ya ni sé ni qué somos, milenias o centenias o, ya ni sé, esos son bien. Bueno, pero es la generación que está. Ellos vieron y creyeron, el carcelero vio y creyó, entonces sí hay un fruto, a pesar de las circunstancias. Ahora, el capítulo 17 de Hechos habla de lo que pasa en Tesalónica. 17:1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que es necesario que el Cristo padeciese. Dile que tienes a tu lado. Si Jesús padeció, ¿tú por qué te quejas? Ay, el Señor, ¿cómo que por qué está? Ay, ¿por qué está desierto? Si el Señor padeció, entonces ¿quiénes somos para decir,
Ay, no, a mí no, porque soy santo, porque soy hijo de Dios. No, a veces eso es lo que empezamos a entrar un poquito aquí a lo que es el capítulo número 2, porque Pablo predica el evangelio. Algunos creyeron, otros alborotaron a la ciudad y por causa de eso, hace 8 días Pablo tuvo que salir deprisa, pero él se queda con la carga. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó? ¿Estaban bien? ¿Estaban? Pablo envía a Timoteo y Timoteo regresa y dice, Pablo, ahí están firmes, tienen sus deficiencias, están luchando. Y entonces Pablo escribe la primera a los tesalonicenses. Y entonces vamos a rezar o adelantarnos ahí a Tesalonicenses 1, primera Tesalonicenses, perdón, primera Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a ver algunas cosas. Dice el versículo 1 de primera Tesalonicenses capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Debido a que Pablo estuvo tres meses, dicen los historiadores, bueno, 3 sábados, que era el día que se reunían los judíos, 3 sábados estuvo Pablo exponiendo por medio de escrituras la vida y ministerio de Jesús, el plan de Dios para el hombre. Hubo gente que aceptó el evangelio. No fue en vano. Y no me acuerdo si lo dije hace 8 días, pero si no lo dije, te lo digo, que tú prediques hoy el evangelio a una persona no es tiempo perdido. Algo te diga, sí, hombre. Pero eso quiere decir que en un futuro, esa palabra que tú predicas llegue al corazón, llegue, ay, pues alguien me habló de Cristo. Y pues alguien me habló de Dios. Miren, me estaba platicando con mi esposa. ¿Cuánta gente, y lo que es la lucha que yo tengo con ella, porque esa es una carrera que digo, bueno, sí está bien, pero ¿cuánta gente cristiana, teniendo la palabra, prefiere creerle al psicólogo o al psiquiatra? Y en estos días ya vamos 2 o 3 que ella está atendiendo. Ok, los que no son cristianos, pues no, está bien. Los cristianos. Yo no digo que no nos deprimamos, yo me deprimí, también sé lo que es la ansiedad, con el famoso COVID, también se andaba agárrame, Pedro. O sea, sí pasa, son emociones que enfrentamos. Pero todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ve cada domingo tiene un futuro, tiene un propósito. Pasa que a veces la gente como que está aquí, pero está allá. Entonces, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Oye, ¿qué habló? Ese es el problema. Ese es el problema que hay. Pero porque este capítulo es el corazón de un pastor que ama a la iglesia. Y usted, bueno, entonces pues el pastor predique usted mismo. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Todo lo que tú puedas predicar de Cristo, tenlo por seguro que tiene un propósito. Sí, amén. Así que no dejes de predicar. Luego dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, ya vimos, estuvo en la cárcel, fue azotado, estuvo en la cárcel. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvieron de nuevo valor. Y esa vez es que lo que nos falta a algunos cristianos. Es que me vio feo. No, ten valor y sigue predicando el evangelio. Porque eso es lo que podemos ver a Pablo. Es un corazón abierto, expuesto, diciendo, yo voy a predicarles, con lo que me pase, yo sigo predicando a Cristo. Y Pablo empieza a marcar una diferencia de lo que leímos en Mateo. Falsos maestros con verdaderos, voy a usar el término, verdaderos ministros o servidores de Dios. Porque hay falsos servidores. Pero hay unos que sí de verdad dicen, yo voy a servirle al Señor con Toño. Bueno, con Toño y con todos. Sí. O sea, vamos a hacerlo bien.
Pablo enfrentó adversidades. Pablo enfrentó menosprecio. Hubo un alboroto. Fue perseguido con sus compañeros. Cuando Pablo se va, muchos de esos que estaban alborotando al pueblo a no creer, posiblemente estuvieron diciendo, ¿y dónde está el que te predicó? Como dicen algunos, ¿y dónde está Dios ahorita que te está yendo mal? ¿O no les han dicho eso? Ay, ¿y tú Dios? Y eso que vas al templo. Y estás todos los domingos en él. Y mira cómo te va. Así son los alborotados. Pero Pablo agarró de nuevo y dijo, ¿te va a seguir? Porque muchos, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿A qué voy? Ya pequé. Ya Dios no me ama. No. ¿Qué te debes a dejar a Dios cuando pecas? Al contrario, pecas, acércate a Dios y Él te sigue perdonando y te sigue dando de su gracia y de su favor, porque Él es tu Padre. Y nuestro Padre es bien Padre. Entonces dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue con engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para dar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo en estos versículos empieza a marcar esa diferencia. Los que falsos de los verdaderos. ¿Cómo? Bueno, primeramente, un verdadero predicador o servidor de Dios exhorta, anima, corrige. Muchas iglesias, las famosas llamadas o llamadas iglesias emergentes, son las que, no, vente. Te vio fue el paso, vente. Te regañó el paso, vente, aquí Dios es amor, vente. ¿Sabes tocar? Y hay otra, vente, tú. Y el pastor que lo recibe no sabe, y luego con respeto, que es un ejemplo, ¿es un qué? Que es un alcohólico, es una metiche, que es un mujeriego, que es una loquilla. Y muchos lo hacen para llenar las sillas nada más. Pues yo llevo un año y mira, 100 y tú 12, ¿cuántos tienes? 50. La gracia está conmigo. No, espérate, es que esos 50 puedes estar caminando recto delante de Dios. Y tu 100, contigo 101, quién sabe. Porque un verdadero servidor exhorta y no engaña. Un falso evangelio omite el pecado. Sí, Dios perdona el pecado, sí, lo sabemos. No nos da licencia a pecar. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer encontrada en pleno acto de adulterio? Ni yo te condeno, vete y no peques más, mijita, no peques más, porque este falso evangelio se está viviendo hoy en día. Hace algunos años nació, yo creo que ahí fue donde nació ese movimiento de la sobregracia, la supergracia. Tú puedes vivir como quieras, Dios te da la gracia. Y varios que vamos sirviendo, ¿en serio? O sea, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Y una hermana, la hermana Lupita Lozada, dijo, así nos para todos, ustedes éramos jóvenes, bueno, sigo siendo joven, pero era más joven. Después mi pastor tuvo que traer a otro hermano para corregir, porque muchos se desviaron de eso. Puedo vivir como yo quiera, porque así lo enseñó fulano de tal. Pero hay un engaño. El pecado es serio, pero cuando sobreabunda el pecado, cuando el pecado abunda, la gracia abunda. La gracia de Dios para corregir todo eso. Y un verdadero predicador o un verdadero pastor, porque mire hermano, y esto lo escuché en la tardecita, me llamó mucho la atención, el ser pastor o el pastor de una iglesia es de ida y vuelta. Tiene que haber un pastor para pastorear una iglesia. Tiene que haber una iglesia que quiera ser pastoreada, y es lo que ya no hay en muchas iglesias.
mucha gente dentro de esa iglesia dice, no, no estoy en la iglesia, y luego para que me regañen, luego para que me digan, como que me vio feo. Yo, sí me mandó un meme y se lo mandé a unos pastores y dice, eso pasa allá. Primero vamos a predicar el evangelio y yo, ay, pero me vio feo. Y ya no buscan a Dios. Un verdadero pastor no engaña. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, y usted puede decir, bueno, eso es para usted, para pedirse, pero ahorita vamos a llegar a un punto. Dice, fuimos aprobados por Dios. ¿Por quién fuimos aprobados? Por Dios. Ay, que no se vaya, porque es la más grande diezmadora. Ay, Señor, ¿cómo le digo que está mal? ¿Qué tal si se va? ¿Qué tal si va con bebote? Y lo va a hacer, aparte que flojo, lo va a hacer rico. No, Señor, mejor me callo y que siga pecando. ¡No! Hermana, estás mal. Tienes que corregir tu vida. Tienes que arreglar tu vida. Me voy. Dios te bendiga, hermana. Y tenga de ti misericordia. ¿Me duele? Sí. Porque no quisiste ser pastoreada. Porque no quisiste la corrección. Porque no quisiste cambiar tu vida. Y vas a llegar a otra iglesia, le vas a dar un dolor de cabeza al pobre. Entonces, cuando me acuerdo que, no me acuerdo cuál de todos, yo digo, no, se fue esa persona que era bien difícil, pues dale gracias a Dios que ya se fue. Y pobre de aquel que la va a recibir. Porque no quieren cambiar su vida. Y el asunto, hermanos, es que uno, aquí sí me aplico yo no tengo que caerles bien a todos ustedes. Pablo dice, primero, tengo que ser aprobado por Dios. Porque a él, a Pablo, como a uno, como a ti, porque aquí es donde, ay, pastor, es para usted, no, porque tú no tienes que caer bien a la gente. Si tú ves que está mal, háblale con amor, háblale con autoridad, y dile, eso te va a llevar a la condenación. Eso no está bien. Dios nos confió el mensaje de salvación para todos, no solamente a los pastores. Pero ¿por qué lo haces? Pedro dijo, preséntate con una defensa. ¿Por qué me rechazas? Preséntate con una defensa. Un argumento bíblico. Yo una vez dije aquí, ¿y qué pasa si entra una persona con una preferencia sexual diferente a la de todos los? Recíbelo, háblale, no lo veas feo, pero háblale de Cristo. Es que Dios me ama así. Eso no enseña la Biblia. Sí ama, y por amor murió por ti, pero quiere corregir y cambiar tu vida. Eso es el Evangelio. Ay, no, para que no se vaya, no le digo, no. Se tiene que ir. No quiso. Mira, de todas formas, aquí pueden decir, ay, mi superpastor, la gente que se va, anda hablando mal del pastor. Así hayas llorado, hayas reído, hayas comido con él, hayas ayudado, al final, ay, qué ingratos son, de veras. Pero Pablo dice, hey, primero que Dios te apruebe a ti. Y luego dice, no como para dar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En el trabajo, en la escuela, en la familia. Estábamos por terminar el mes patrio. Viene el mejor mes de todos los meses de todo el año. No, agosto es de lluvia, no, ni me menciones agosto. Viene el mejor mes de todos. Además, se nota que vienen las mejores lunas. Y después de octubre, ¿qué viene? Noviembre. ¿Y qué es lo que? Día de Muertos. ¿Y qué es lo que en escuelas? Pues hay que participar.
O en el trabajo, pues hay que poner, no, yo no lo hago. ¿Por qué no lo haces? Y es donde Pedro dice, presenta defensa, con respeto. Igual cuando prediques el evangelio, hazlo con amor, respetando, pero directo. ¿Por qué no va a participar, Carlitos? Es que, no, es que no nos gusta. No, presenta un argumento. Porque el punto del cristiano es que le caigas bien al mundo. Debemos marcar una diferencia. Y Pablo, como pastor de la iglesia de Tesalónica, le dice, muchachos, yo tengo que mandar este mensaje y estoy presentando mi defensa de cómo hemos batallado, lo que hemos enfrentado por amor a ustedes. Y miren, si otros le predican otra cosa, eso no es el evangelio. Pablo dice, mi propósito es agradar a Dios. Tu propósito de vida es agradar primeramente a Dios. Es que mi comadre, es que ¿cómo voy a perder a mi comadre? No. ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres? ¿O a Dios quien te dio la vida eterna? Y un propósito de vida. Es donde ya muchos cristianos, como a Jesús, oye, Jesús, esta palabra es bien dura. Ah, ¿se quieren ir? Digo, yo voy a hacer esta frase, la puerta está muy ancha. Porque se ve que desde entonces muchos dejaron de seguir a Jesús. Porque el evangelio sí tiene un precio. Las falsas ideas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas es de que tú no debes de sufrir. Tú te mereces lo mejor. Y eso no es cierto. Pablo dice, cómo él en Tesalónica habló del sufrimiento de Cristo. Es que ella vino a sufrir por mí, no, vino a sufrir por el pecado. Llevó nuestro pecado. Aquí en la tierra tenemos que enfrentar diferentes pruebas. Y entonces, Pablo empieza a marcar esta diferencia, los que debemos ser agradables y los que no. Mucha gente dice, bueno, es que yo prefiero tener las sillas llenas antes que, pues es que no estás predicando el evangelio, compa. El verdadero no estás predicando. El evangelio te lleva al arrepentimiento, te lleva a rendir tu vida a Cristo, a vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus caprichos. Y hay modas que se infiltran a la iglesia. Y eso es lo que pasaba en Tesalónica. Modas que se infiltraban. Que decían, no, pues esto sí lo puedes hacer, no pasa nada. Es que puse en el de los hombres. Jesús hizo el vino, pero no dio permiso para pecar. Y muchos sacan un versículo, un texto fuera del contexto para hacer un buen texto. Salomón tuvo un montón de mujeres. Salomón, tú no puedes ni con una y quieres tener. No inventes. Y sacan los versículos fuera del contexto. Hay muchas líneas muy buenas, algunas muy reservadas, pero sí podemos aprender de varias cosas que nos ayudan para mejorar nuestra vida y caminar conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué son palabras lisonjeras? Bueno, palabras lindas, lo que se predica ahorita. Ay, tú, hija de... O sea, llega una persona de la iglesia, ay, tú eres llamada a ser profeta, y no, yo no vine a coger al niño. Y hay gente que por palabras bonitas se lleva a otra gente de una iglesia. Nos hemos escuchado de varios que andan, el Señor me dijo que tú tienes que venirte para acá, porque tú eres grande, ahí no haces nada, no, acá vas a triunfar. Son palabras bonitas, sí, cierto, ¿verdad? Sí, como que, ¿qué hago aquí? ¿Cómo voy para allá? Ocupan palabras bonitas.
Pablo dice, no usamos palabras bonitas, fue directo, Pablo. Arrepiéntate de tu pecado. Deja que Dios transforme tu vida. Eso es lo que hay que predicar. Jesús, o sea, Jesús a los religiosos le dijo cosas tiernas, bonitas, ¿verdad? Hijos del diablo. Qué tierno es Jesús. Generación de víboras, le dijo Juan el Bautista. Ay, qué palabras tan bonitas. Esas no se predican hoy en día. Hoy, hay que no te preocupes. Tú síguele. Hay que arrepentirse, pero el pastor o un hermano servidor, si ve algo incorrecto, tiene la autoridad de decir, eso está mal. O arregla su vida, o a ver qué haces. Uy, que me regañó, me voy con bebote. Que Dios tenga de ti misericordia. Pablo predicó el evangelio porque sabía que esa era su comisión. Y volvemos a nosotros. ¿Cuál es tu comisión? ¿Cuál es tu apologética? No, cuando venga el pastor, ¿y tú? Digo, yo sé que ella lleva 2 años, tal vez en el evangelio, año y medio. Se iba más o menos. La hermana Mago lleva un poquito más. A Vicky. Y aquí vemos un poquito de recorrido. Porque cuando llegue, y ahorita que viene, pues para muchos viene esta fecha de Día de Muertos, ¿por qué no celebras con nosotros? Porque tengo una fe. Tengo una fe. Voy a hablarte del que resucitó de los muertos. De ese te voy a hablar. De ese fue el que predicó Pablo. De ese predicó Pedro, Juan, de ese. Ay, ¿tú qué fumaste? ¿Qué te echaste o qué? No, te vengo a hablar de la verdad. Pablo, esa era su comisión, esa era su pasión, predicar de Cristo. A Pablo le dolía a la gente, ver a la gente que vivía sin Cristo, que vivía para sus placeres mundanos y en pecado. Ahora, sí necesitamos sabiduría para predicar el evangelio. Porque si usted ve a una persona y le dice, eso te va a llevar al infierno, cochino, mugroso, pecado. Y el otro dice, es que no te hizo nada malo. O lo hace por ignorancia. Y debemos pedir sabiduría para saber cómo predicar el evangelio. Y Pablo era inteligente, era sabio, Pablo. Acompáñame a Hechos, sin que me pierdas ahí Tesalonicenses. Hechos, capítulo 17, ahí mismo en Tesalón, ahí donde fue el alboroto en Tesalónica, pero vamos a leer del 16 al 23. Ahí tenemos 10 minutos. ¿Ya lo tienen? Hechos 17, del 16 al 23. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues es a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, fíjense cómo actuó Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo
Se agarró de algo que vio para hablarles de lo que ellos no sabían. A veces nosotros somos muy de la campaña de vacunación contra el cristianismo. Vemos que alguien actúa mal y luego lo satanizamos. Si hay cosas que ya como cristianos no debemos hacer, sin que se ofendan. Y se ofenden, pues no les voy a caer bien de todas formas a ustedes. Pastor, es que me hice un tatuaje del Salmo 23. Pastor, es que siento la necesidad de no sé, de echarme un cigarro. Ay, es que hace la calor. Como que una bien fría no me haría mal. Y ya mi maestro Juan Lemus se ríen, saben de qué les hablo. Pablo, su espíritu, viendo cómo la gente que no conocía a Dios se iba a la idolatría, él les predica el evangelio. ¿Cuánto más que es que Pablo? ¿Y cuánto que es más que un pastor que ama a su iglesia? Porque Pablo amaba a los de Tesalónica. ¿Cuánto más que un pastor? Cuando algo que se ama, tiene que corregir. Y lo hace no porque es prohibición. Está prohibido. No. Hay cosas que hay que corregir. Y la iglesia que ama a Dios y que está en una iglesia, dice, lo está haciendo por mi vida. Pero muchos, aquí no, allá. Quiere prohibir hacer todo, sí, como está amargado, sí, como perdió su equipo, ¿verdad? Ahora viene a echarme pleito. No. Es por amor. Pablo tenía una pasión. Tu pasión debe ser predicar a Cristo. Tu pasión debe de ser vivir una vida que a Él, ¿a quién? A Él. Le agrade. Que diga, yo apruebo lo que Él hace porque su vida me agrada. Tiene luchas, sí, pero está ahí luchando. Eso me agrada. ¿Quién te ve? Pues uno sí te ve. Uno sí escucha. Y ese es el Espíritu Santo. Ahora, Pablo ocupó sabiduría. Respetó la cultura, respetó su religión, pero les habló la verdad. No ocupó de groserías, ni fue grosero, ni de cosas hirientes. Ahora, es que los falsos maestros buscan caerle bien a la gente. Acompáñenme a Mateo. Mateo capítulo número 23. Mateo 23 y versículo del 4 al 6. Para ir terminando. Mateo 23, del 4 al 6 dice, bueno, va desde el 1. Va desde el 1 hasta el 6. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Un falso maestro no vive lo que predica. Y aquí no lo vamos a aplicar nosotros. Mi esposa ayer platicaba sobre estas cosas de la psicología y decía que un pastor cayó en depresión. ¿Sí? Depresión, ¿no? Y fue a buscar un psicólogo. Él dice, o decía que los cristianos no debemos ir al psicólogo. Pero él fue al psicólogo porque dijeron, ve a un psicólogo. Y fue y le habló a un psicólogo. Y le dijo, oiga, y usted, el psicólogo le dice, ¿usted a qué se dedica? Pues soy... pues soy pastor. Y que el psicólogo dijo, oiga, creo que es tiempo de que ponga en práctica lo que predica. Y yo dije, anda, tengo otra arma a mi favor.
pero yo tengo que vivir lo que predico. Si predico de amor, tengo que amar. Si predico de perdón, tengo que perdonar. Si predico de gozo, tengo que estar alegre. Si predico de santidad, tengo que honrar a mi matrimonio. Si predico de la patria, tengo que ser buen padre. Si predico del poder de Dios, tengo que vivir en el poder del Espíritu Santo. Si predico de santidad, tengo que apartarme del pecado y vivir para Dios. Tengo que poner en práctica. Y estos dicen, pero no hacen. Y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, dice, para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Los falsos maestros buscan la fama. No buscan darle la gloria a Cristo. Y nosotros como cristianos, todo lo que hagamos tiene que ser para darle la gloria a Él. ¿No has escuchado cristianos que dicen, yo me levanto a las 4 de la mañana, porque a las 4 de la mañana, no sé qué pasa, pero a las 4 y yo soy de eso? Gloria a Dios, yo a las 4 de la mañana todavía estoy dormido. A las 5 suena mi alarma, paro a café, digo que se vaya y me pongo a orar. Porque el otro entra más tarde. Lo que tú hagas, hazle la gloria al Señor. No busques el aplauso de, ella sí, y usted porque no es pastora, usted debía ser la pastora. Yo ya lo dije, ay, debía ser la pastora. Yo debería ser porque yo sí me pongo a orar. Porque esos falsos maestros buscan que la gente diga, mi ídolo, mi ídolo. Y entonces, ¿dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos a Cristo? Los falsos maestros, todo lo que hacen lo hacen por ganancia y no por amor. Regresando a Tesalonicenses para ir cerrando. Ya me falta mucho, pero el tiempo se nos va a acabar. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Este versículo en la traducción del lenguaje actual dice de esta forma: como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Un día una persona se acercó a mí y me dijo, oiga, ¿y me van a dar ofrenda por predicar en la boda? Y yo, no. Pero es que donde venía el que predicaba le daban la ofrenda. Y ya, aquí no. Porque usted es servidor de la iglesia. Si el matrimonio dice, hermano, gracias, gloria al Señor. Si nada más le da un like, gloria al Señor. Los falsos maestros buscan todo que sea. ¿Cuánto me vas a dar? Es cierto, nosotros cuando tenemos el honor de recibir a alguien, le honramos con una ofrenda. Es honra. Las iglesias que honran a Dios en su economía es porque son agradables a Él. Porque pueda pensar, no, entonces ya no doy, no aporto. No, es que esta es una congregación que si tú la amas, tú das, como vimos en Filipos. Pablo dice, gracias porque tuvieron en cuenta ayudarme. Gracias porque mandaron una ofrenda cuando la necesité. Pero no es de que, ejemplo, ¿es un qué? Ejemplo. Las que van a ir mañana a la cárcel. Ellas van porque les nace ir, no porque les van a pagar. Al contrario, esos son los que ponen por los dulces. Es que seguramente les aportan, ¿no? ¿Te pagan el pasaje? ¿Te pagan el lunch? Pero hay muchos y otros que cobran todo. Todo lo cobran.
Yo sé que cuando hay un evento, hay iglesias que cuesta tanto la entrada. ¿Por qué? Porque hay que pagar la luz, o el aire acondicionado, o si te vas a comer, pues deja esa para un trabajo de la iglesia. Hay movimientos o hay iglesias que tienen sus actividades con un propósito, sí recaudar fondos para poner un techo o para pagar el terreno. Hay iglesias que hacen hasta, ¿cómo se llaman esas? Rifas. ¿Quién pone un carro? No, pues vamos a poner el blanco ese. Bueno, pues a ver, y el que se dio se lo llevó. No, pues vamos a juntar 50 es un número, pero juntamos 20, pues con eso. Hay cosas que se pueden hacer, pero lo que no es que todo lo que hagamos, esperemos que aquí en la tierra se nos remunere. Dios tendrá misericordia y dará según el corazón de cada uno de nosotros. Porque esos falsos maestros que quieren que todo se les pague, la Biblia los llama asalariados. Esos no aman la iglesia. Solamente hay muchos que llegan a ser pastores porque dicen, es que el pastor vive bien, yo veo al pastor de la allá, hay 2 camionetas, un coche blanco. No, mijito, el mío está en el taller y la que traigo no es mía. Y el blanco apenas se me lo pesan. No. Hacemos las cosas por amor. Y por eso Pablo, con eso quiero terminar, versículo 11 de primera carta a los tesalonicenses, versículo número 7 al 11. Pablo ya habló cómo son los falsos maestros. No exhortan, hablan engaño, lo hacen por avaricia todo, usan palabras bonitas para tener a la gente en su pecado, pero no salvas. Y entonces Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo, a diferencia, él dice, con ustedes somos tiernos, como una madre que cuida a sus hijos, como un padre que cuando hay que corregir, corrige, que cuando hay que consolar, consuela. Y sobre todo me gustó mucho esto del versículo 12, y que encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, dijimos que Pablo alabó a la iglesia de Tesalónica porque a pesar de todo se mantuvieron firmes. Y Pablo, yo en mi forma de ver la Biblia, vuelve a elogiar la iglesia. Caminen como es digno. Manténganse ahí. Para eso, aunque Pablo no estaba en Tesalónica, les escribe una carta y dice, yo soy como una madre, yo soy como un padre. Aquí no quiero caer en el hecho de que, ay, dile papá al pastor, no estoy hablando de eso. No, estoy hablando de que cuando el pastor te llame la atención, o te dé dirección, o te dé un consejo, o un líder, un hermano, te diga, a ver, hermano, tenemos que sentarnos a platicar, acéptalo. Porque es el amor de Dios reflejado en esa persona. Si tú crees que es que vivo en pecado y me tienen que... No, tenemos que soportar. No, sí te soportamos, pero te corregimos.
Y si no quieres, pues hay muchas iglesias que les encanta tener ese tipo de cabras, porque ovejas no son. Así que a vivir una vida digna, y yo lo dije la vez anterior, es lo que un pastor quiere que la iglesia represente. Que de verdad diga, soy cristiano, y que la gente diga sí. Y tu argumento principal es tu vida y lo que me hablas a través de la palabra. No que me digas, ay, pues tengo reunión de jóvenes, pues a ver si pues están bien aburridos. No, pues así con esas ganas, ¿quién va a ir a una iglesia? Es que te piden el diezmo, te sacan el dinero. No, yo aporto para mi iglesia. Y a mi pastor, invito unos tacos de Don Chava. Porque me ha corregido, porque ha ayudado conmigo, porque ha estado conmigo, y a veces, cuando él no puede, él siempre está orando. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, ¿tú crees que tu pastor siempre, o sea, me dijeron, el pastor, ¿tú crees que te viene a ver? Digo, no sé, pero seguramente está orando por ti. Yo creo que sí. Por eso llevamos 12 años. Porque si no fuera, ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero quiero que te vayas con estas preguntas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales predicas o no predicas el evangelio? Lo que haces dentro o fuera de la iglesia, de estas 4 paredes, ¿es para que Cristo sea glorificado en tu vida o para que seas tú quien se lleve la gloria? Y aquí es lo que subimos acá, lo estamos en la cocina, lo estamos con los niños. ¿Para qué lo hacemos? Debe de ser para Cristo. Así que puestos de pie vamos a orar. No terminamos todo el capítulo. Te invito a que lo medite nuevamente todo el capítulo 2. Entonces terminamos el capítulo 2. Pero creo que es bueno reflexionar un momento y decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy cristiano? ¿Realmente vale la pena? Te digo, sí, vale la pena. Porque Cristo en medio de la prueba, de situación adversa, siempre está presente y en los momentos de alegría también está presente. Así que vale la pena seguir predicando a Cristo. Pero hay que meditar, ¿por qué lo hago? ¿Para que me vean a mí? ¿Para que digan, oh, qué sabio eres? ¿O para que digan, Dios está transformando tu vida? Hay algo diferente en ti y quiero conocerlo. Y ese alguien es Cristo. Padre, gracias, Señor, por esta pequeña reflexión de eso que leímos de la carta a los tesalonicenses, la primera que Pablo escribió. Hay muchas cosas que como pastor me llevan a reflexionar, pero también como padre, como esposo, como hijo, como congregante, también porque soy oveja tuya, a vivir una vida que sea digna de ti, Señor. Padre, que esta iglesia siempre mantenga la sana doctrina, Señor. Que siempre hablemos la verdad. Que nos dé la sabiduría para hablar